Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Diarios de Avivamientos, un viaje por la historia de la Iglesia. Hoy vamos a responder a la pregunta que se hacen los apologetas católicos romanos. ¿La Biblia se interpreta sola? Los apologetas romanistas suelen tener graves problemas a la hora de entender dos prácticas protestantes como son la sola escritura y la interpretación de la escritura. En cuanto a la sola escritura, ya hemos dejado suficientemente claro en los vídeos anteriores que para nosotros la Biblia es la máxima regla y la máxima autoridad en materia de fe y de conducta. Es la máxima autoridad, pero no la única. En el sistema jurídico de mi país hay varias instancias de apelación para una sentencia dictada por un tribunal. La mayoría de los casos se resuelven en los tribunales comunes, pero en caso de no llegar las partes a un acuerdo con un fallo, se puede llegar a la última y máxima instancia, que es la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior, la máxima autoridad en materia de derecho. Y lo que ella resuelva es inapelable. Lo mismo podríamos aplicárselo a la Escritura. Es para nosotros como la Corte Suprema de Justicia, la última apelación, la que tiene la palabra decisiva, final, en cuanto a cualquier tema correspondiente a la doctrina o a la práctica de la fe. Pero el romanista no logra comprender la sola escritura porque para él existe el solo magisterio. Leamos en el Catecismo Romano, en el numeral 85, lo que se nos dice. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Según el Catecismo, solo los obispos que están en comunión con el Papa pueden interpretar auténticamente la palabra de Dios. Quedan excluidos así todos los demás magisterios que no se someten a Roma. Pero los protestantes también creemos que el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido encomendado al magisterio de la Iglesia. La diferencia es que nosotros le atribuimos esta autoridad a todos los magisterios de la Iglesia Universal. Los romanistas se arrogan la exclusividad, pero vemos que tal pretensión no tiene sustento histórico, pues la Iglesia siempre resolvió sus problemas doctrinales en concilios ecuménicos, donde participaban todos los magisterios de todos los patriarcados, como ya hemos visto anteriormente en otros vídeos, de los 5 patriarcados de la Pentarquía. Los distintos magisterios de cada patriarcado se unían en concilios ecuménicos de toda la ecumene para solucionar temas doctrinales o de conducta. No fue sino hasta después de 1054, cuando Roma rompe relaciones, se separa de los demás patriarcados, de los patriarcados orientales, que es cuando empieza a arrogarse arbitrariamente la autoridad de ser ella, únicamente ella, la que tiene esa autoridad para interpretar las Escrituras, porque como dice el Catecismo de la Iglesia Católica Romana, que el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios está encomendado solo al magisterio. ¿Pero a cuál magisterio? Al de los obispos que están en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Es decir, invalida a todos los demás magisterios, que era el magisterio de Jerusalén, magisterio de Antioquía de Siria, magisterio de Alejandría, magisterio de Constantinopla. A todos ellos le quita la autoridad y se arroga el derecho, la Iglesia Católica Romana, de decir: nosotros somos los únicos que podemos interpretar auténticamente la palabra de Dios. Pero vemos que antes de 1054 tal cosa era impensable. Curiosamente, el numeral que sigue, el que leímos en el Catecismo Romano, comienza así, el numeral 86. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio. Pero en la práctica vemos que no es precisamente eso como funciona.
No es que el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino que en la Iglesia de Roma el magisterio está por encima de la palabra de Dios, porque el juez supremo, la última autoridad, la máxima autoridad en cuestiones de fe y de conducta, no la tiene la palabra de Dios, sino el magisterio. Al comienzo afirmamos que los apologistas romanistas no entienden, o más bien no quieren entender, el concepto de sola escritura, que para nosotros no es un dogma, sino el mejor método para no desviarnos en la comprobación de la verdad. Los romanistas no logran entender que para nosotros la Biblia es la máxima autoridad, pero no la única. No es solo la Biblia, sino la Biblia por sobre todo. Tampoco logran diferenciar entre libre examen de las Escrituras y libre interpretación de las Escrituras. Si bien el libre examen de las Escrituras conlleva el ejercicio de interpretar, pero no libremente, sino siguiendo normas establecidas. Y esto nos lleva a la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? El concepto más clásico de hermenéutica es el arte de interpretar correctamente un texto. El concepto de hermenéutica ha evolucionado a través de los siglos y ha tomado varios sentidos, hasta tener el sentido de una hermenéutica relativista en la actualidad, es decir, el de designar un espacio intelectual y cultural en donde no hay verdad, ya que todo es cuestión de interpretación. Como decía Nietzsche, no hay hechos, sino solo interpretaciones. Pero la hermenéutica clásica, la que nosotros utilizamos para el examen de las Escrituras, se opone a ese relativismo y subjetivismo, y lo hace poniendo reglas, preceptos o cánones que permitían el comienzo de esta hermenéutica clásica interpretar correctamente los textos. La mayoría de estas reglas se tomaban de la retórica. Recuerden ustedes que la retórica es una de las ciencias fundamentales del trivium. El trivium y el quadrivium constituían lo que se llamaban las artes liberales, ¿no? Las artes que aprendían los hombres libres. El trivium estaba compuesto por la gramática, que es el arte de escribir bien, la retórica, que es el arte de hablar bien, y la dialéctica, que era la discusión, la presentación efectiva de argumentos para defender una verdad. Este era el trivium, como dijimos, la gramática, la retórica y la dialéctica. Y luego estaba el quadrivium, que era la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. El trivium y el quadrivium constituían en la Edad Media lo que se denominaba las artes liberales, ¿no? La que podían estudiar los hombres libres. Entonces, la hermenéutica toma de la retórica las herramientas, ¿no?, para la interpretación o el arte de interpretar correctamente los textos. El gran exponente de la hermenéutica sacra, de la hermenéutica que se dedica a la interpretación de textos sagrados, será Agustín, aunque el término hermenéutico o hermenéutica nace en el siglo XVII y luego tomará un gran impulso con el protestantismo desde Melanchthon, que era el teólogo de Lutero, hasta Schleiermacher o Schleiermacher, como se pronuncia ese nombre, ese apellido, que es más largo que un día sin pan. Schleiermacher era un teólogo, filólogo muy importante de finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX. Él desarrolló mucho lo que es la hermenéutica, pero no solamente ya el arte de interpretar los textos, sino también de comprender un texto y aplicarlo no solamente la hermenéutica a lo que está escrito, sino también Schleiermacher lo aplicaba la hermenéutica al diálogo, al discurso, hasta la misma conversación familiar. Decía que todo debía
interpretarse, ¿no? Y entenderse correctamente. Luego ha habido una evolución por medio de filósofos como Nietzsche y otros, Kant y los demás, que ya fueron llevando a la hermenéutica a un sentido más, como dijimos recién, relativista, donde no hay verdades absolutas, sino lo que importa es la interpretación que cada uno haga de los hechos según lo perciba. Bien, pero respondamos ahora a la pregunta de si la Biblia se interpreta sola. Entre los muñecos de paja que los romanistas hacen sobre lo que los protestantes creen está el de la Biblia se interpreta sola, como si creyéramos que la Biblia es una especie de inteligencia artificial que nos brinda claras respuestas de todos. Abro la Biblia y le pregunto: hola Biblia, ¿me podrías dar citas que respalden la infalibilidad papal? ¿Y citas que respalden la Inmaculada Concepción de María? ¿Me podrías dar citas que respalden la supremacía de gobierno del obispo de Roma por sobre toda la Iglesia? ¿Y citas del purgatorio me puedes dar? Pero si estamos hablando de que hay necesidad de utilizar reglas de hermenéutica, es porque el texto de las Sagradas Escrituras no siempre es claro en su sentido. Hay una importante regla hermenéutica que consiste en el todo y las partes, según la cual las partes de un escrito deben comprenderse a partir del todo. Platón, el filósofo Platón, en su escrito Fedro, nos presenta una regla de la retórica que dice: un discurso debe estar compuesto como un organismo vivo en el que las partes están ordenadas al servicio del todo. Esto es muy importante, tener en cuenta el todo y las partes. Es decir, las partes deben comprenderse a partir del todo. Porque si solo me quedo con una parte y no el todo, estoy cayendo en lo que hacían los herejes. Los herejes tomaban, seleccionaban, escogían una parte, sacándola del todo, interpretando esa parte como si fuese el todo, pero olvidando el resto. Eso es precisamente el nacimiento, surgimiento de una herejía. Tomar una parte y no el todo. Interpretar una parte alejada del todo. Pero la parte debe interpretarse teniendo en cuenta el todo, o a partir del todo. Es teniendo en cuenta esto que afirmamos que las partes más claras de la Biblia arrojan luz sobre sus partes más oscuras. Por eso a veces decimos que la Biblia se interpreta a sí misma, pero es en este sentido que las partes más claras de la Biblia arrojan luz sobre sus partes más oscuras y nos ayudan a comprenderlas. Obviamente hay partes de la Biblia que con esto solo, aún con esto, no basta para comprenderlas. No toda la Biblia se interpreta a sí misma. No toda la Biblia es así de sencillo de que una parte clara alumbra a la oscura. Hay partes oscuras de las Escrituras que aún así es muy difícil y no se ha llegado a una verdadera comprensión de ese texto, de esa parte. Pero debemos recurrir, cuando no es suficiente que la parte clara arroje luz sobre la parte más oscura, es necesario recurrir a otras herramientas para poder alcanzar su verdadero significado. Pero sería bueno que leyéramos en Nehemías 8:8, cuando recuerdan ustedes que Esdras y Nehemías reúnen a todo el pueblo, esto después de que regresan del cautiverio babilónico, y les lee Esdras la Torá. Veamos qué dice. Y Esdras leyó en el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido para que comprendieran la lectura. No, la Biblia no se interpreta sola. Le toca al hombre
interpretarla. Esdras leyó en el libro de la ley de Dios, leyó en la Torá, aclarando, interpretando el sentido para que los que la oyesen comprendiesen la lectura. Esto es hacer hermenéutica, eso es interpretar la escritura. Tengo este libro, Claves de Interpretación Bíblica, de Tomás de la Fuente. Es un libro que yo lo utilizaba cuando estaba cursando allí el Instituto Bíblico en el monasterio pentecostal de la Unión de las Asambleas de Dios. Digo monasterio porque estábamos internos. Menciona una cita, dice así: para interpretar y comunicar con pericia el libro, es decir, la Biblia, el estudiante debe obrar recíprocamente con otros libros sobre el hebreo, el griego, la arqueología, las misiones, la historia, la teología, la educación, el arte de aconsejar, la ciencia, la homilética, la literatura, la música. Todas estas materias contribuyen al entendimiento de la Biblia y de las personas que necesitan su mensaje. Para interpretar las Escrituras, nosotros los protestantes no decimos que la Biblia se interpreta a sí misma y punto, y solamente la Biblia, y no necesitamos nada más. No, es necesario muchísimo más conocimiento. A veces es imposible entender ciertos pasajes de las Escrituras si no conocemos el contexto cultural, ciertas tradiciones, cómo pensaban en esa época, cómo vivían la cultura, por eso la filología, cómo era el idioma, qué significaban ciertas palabras para aquella época. Como dijimos anteriormente, la hermenéutica ha ido evolucionando porque ha ido incorporando todas estas cosas, ha ido ampliándose este conocimiento. No es lo mismo la hermenéutica que utilizaba, aunque ya dijimos que el término hermenéutica es un invento del siglo XVII, sin embargo el arte de interpretar el texto sagrado no es lo mismo hoy, actualmente, como fue en la época de Agustín. Ya dijimos que en la Reforma Protestante hubo una gran evolución, un gran desarrollo a partir de Melanchthon hasta Schleiermacher, que desarrollan la interpretación del texto, pero no solamente la interpretación, sino también la comprensión. Y no solamente la comprensión, sino se desarrolla también a partir de Schleiermacher el hecho de, como ya dijimos, que toma la hermenéutica, las herramientas de la retórica, y como la retórica es la expresión del pensamiento, ¿no? Como el discurso, cómo expreso en palabras lo que yo pienso. Entonces, a partir de Schleiermacher, los que estudian o desarrollan la hermenéutica dicen: es necesario conocer no solamente lo que dice el texto e interpretarlo correctamente, porque para ello necesitamos saber el discurso en la mente del que lo dice, cómo pensaban los escritores bíblicos, cuál era el pensamiento de Pablo, y en eso ha habido un desarrollo. Por eso, por ejemplo, con N.T. Wright, en la nueva perspectiva de Pablo, por más que a algunos les guste o por más que a algunos no les guste tanto, sin embargo ha producido un avance en el desarrollo de la hermenéutica, porque nos ayuda a ver cómo pensaba un judío en época del Segundo Templo, cuál era el pensamiento de un judío en aquella época. Entonces esto va desde no solamente el discurso, no solamente lo que está escrito, sino llegar hasta la mente del autor de cierto escrito. ¿Qué pensaba? ¿Cómo pensaba? ¿Qué quería decir cuando dijo eso? Todo esto se desarrolla a partir del siglo XVIII-XIX. Y dice algo también importante en cuanto al libre examen de las Escrituras.
La Biblia no fue escrita para guiar sola a la Iglesia sin tener a nadie que la enseñe. Tampoco pretendemos que todo laico deba instruirse con ella solo completamente, independientemente de los demás creyentes. En primer lugar, es dudoso que ningún cristiano pueda recibir toda la instrucción necesaria sin que otros le ayuden. En segundo lugar, ninguna instrucción humana es completa ni perfecta. El único maestro perfecto es Jesús mismo. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo escoge a ciertos individuos para ser maestros de la palabra de Dios y les ayuda a llevar a cabo su obra por medio de los dones necesarios del Espíritu. En relación a esto que acabamos de leer, recuerdan ustedes lo que Pablo dice en Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Eso es el magisterio de la Iglesia. Nosotros no creemos que la Biblia se interpreta sola. La interpreta el magisterio de la Iglesia. Claro, el católico romano piensa que es su magisterio, como vemos en el catecismo romano, que se arroga que ella, el magisterio, es decir, los obispos en comunión con el Papa, son los únicos que pueden interpretar auténticamente la palabra de Dios. Nosotros creemos el magisterio, pero el magisterio de la Iglesia universal. Todos los magisterios de todas las iglesias universales pueden interpretar y enseñar las Escrituras, porque para eso el Señor constituyó pastores, evangelistas, maestros. Tengo aquí otro libro que me llegó esta semana, de Historia de la Iglesia, de Ludwig Hertling. Tiene así un apellido como si tocara el timbre. Hertling. Historia de la Iglesia, de la biblioteca Herder. Es ultracatólico el muchacho. Es un libro clásico de historia muy bueno, muy completo. Con respecto a esto, quiero agradecer a los hermanos que a veces hacen un pequeño, gran aporte para mí. Un aporte, ya saben que este canal no está monetizado, así que ahí en la descripción del canal está PayPal, que es la forma de que pueden ayudarnos, y les agradezco porque ya saben que aquí en Argentina un dólar es una fortuna. Y ayuda para la compra de material. Ya saben que este canal se hace todo con cariño, sin fines de lucro. Y algo dice aquí muy interesante acerca de la interpretación. A finales del siglo XVI y comienzo del siglo XVII surge una gran disputa dentro de la Iglesia Católica Romana. Le voy a leer un poquito aquí en este libro de historia de Ludwig Hertling. Dice: durante el pontificado de Clemente VIII estalló entre los teólogos católicos una controversia científica que durante años apasionó los círculos eclesiásticos y también, cosa característica del tiempo, los gabinetes de los gobiernos europeos. Es decir, en esta disputa se intrometieron hasta la política, los gobernantes. Por ejemplo, estuvo también metido Felipe II, rey de España. La llamada controversia sobre la gracia se le conoce también como la disputa de Auxilis. Su objeto era el dificilísimo complejo de problemas formado por la necesidad de la gracia, la predestinación divina y la libertad del albedrío humano. Tanto Lutero como Calvino habían tropezado precisamente en estos problemas. El Concilio de Trento había fijado los conceptos fundamentales. Por un lado, para la salvación total del hombre y para el carácter meritorio de cada uno de sus actos es necesario la gracia divina. Por otro lado, la voluntad humana es lo suficientemente libre para que el hombre cargue con la plena responsabilidad de sus actos y para que ningún hombre pueda incurrir en la condenación eterna sin su culpa personal. A los creyentes les basta con saber esto. A los teólogos, en cambio, la pregunta que se les planteaba era la siguiente: si Dios sabe de antemano el resultado favorable o desfavorable de la gracia que concede, ¿por qué no da a cada hombre aquella medida de su gracia que él sabe que va a necesitar? Cuando Dios concede a un hombre una gracia cuyo resultado adverso él conoce de antemano, ¿no equivale su decreto a una predeterminación a la condenación eterna en el sentido de Calvino?
Y por otra parte, si lo decisivo no es el decreto de la predestinación, sino el libre albedrío del hombre, ¿no se corre peligro de negar la necesidad de la gracia como hacían los antiguos pelagianos? La controversia estalló a propósito de un libro del teólogo español Luis de Molina, que era de la Compañía de Jesús. La solución que allí se intentaba de parte de Luis de Molina parecía en exceso pelagiana a los dominicos, mientras que, a la inversa, los jesuitas encontraban que al combatir a Molina, aquellos se acercaban demasiado a los calvinistas. Clemente VIII, el Papa, abocó la controversia a Roma, nombrando una comisión especial, que se reunieron más de 60 veces. Esto fue una disputa muy grande que hubo en el seno de la Iglesia Católica. Por un lado los jesuitas, con Luis de Molina, y por otro lado los dominicos, con Báñez, ¿no? Se dijeron de todo, se trataban de herejes, se denunciaban ante la Iglesia unos a otros, se denunciaban ante el rey unos a otros para que fuesen condenados. Bueno, no fue una disputa menor, fue una disputa terrible en cuanto a la interpretación, que es más o menos lo que pasaría entre calvinistas y arminianos hoy. Es decir, nuestro ordo salutis, nuestra concepción acerca de la gracia, la predestinación y el libre albedrío, pues tenemos distinta interpretación bíblica. Y esto nos machacan, nos acusan los apologetas romanistas diciendo: ustedes miren, entre calvinistas y arminianos tienen disputas, no interpretan lo mismo, ven eso porque no tienen un magisterio, porque la libre examen de la escritura y la sola escritura no da resultado porque los lleva a interpretaciones distintas. Pues bueno, aquí en esta disputa estamos hablando de lo más alto de la teología en la Iglesia Católica. Tuvieron el mismo problema, no sabían cómo, o tenían distintas interpretaciones acerca de cómo actuaba la gracia, la predestinación y el libre albedrío. Y llegaban a disputas tremendas, llamarse mutuamente herejes. Fue un conflicto no menor. Tuvo que intervenir el Papa, se reunieron más de 60 veces para tratar de terminar. Y unos a otros se acusaron. Luis de Molina, si ustedes hoy ven, por ejemplo, a William Lane Craig, él es molinista, es decir, es una parte, están los calvinistas, estamos los arminianos, y luego hay otra parte de los protestantes que se inclina por el molinismo, que es la postura de Luis de Molina, que surge en esta misma disputa de auxiliis. Bueno, ¿cómo termina esta disputa de interpretaciones? Dos interpretaciones de la Biblia, dos interpretaciones de esta doctrina que abarca la predestinación, la gracia y el libre albedrío. Termina en que el Papa Clemente VIII muere sin encontrar ninguna solución a esto, y el Papa que sube después de la muerte de Clemente VIII sube al trono papal, Paulo V, y dijo: se acabó la disputa. Prohibió que se llamasen herejes unos a otros. Y dijo: la Iglesia no se va a expedir acerca de este asunto, sino que las dos interpretaciones pueden convivir juntas, con la condición de que no se acusen mutuamente ni se llamen herejes unos a otros. Esta disputa entre jesuitas, seguidores de Luis de Molina, como dijimos, y dominicos, seguidores de Báñez, estos más tomistas, sigue hasta el día de hoy. Ayer precisamente estaba viendo un vídeo de un seminario de un sacerdote católico romano que estaba exponiendo esta disputa de auxilio, y estaba claramente, por ser tomista, por ser dominico, estaba claramente a favor de la postura de Báñez, y indirectamente o sutilmente hablaba como si fuese una herejía lo de Molina. Y claro, los comentarios no eran muy favorables a este sacerdote, ¿no? Porque a la gente no le convence mucho la teoría o la doctrina que sostienen estos tomistas, estos dominicos, que abogan por un más marcado predestinacionismo, que se parece a veces al calvinismo.
Pero fíjense lo que dice este libro, porque es muy importante lo que es este libro, y que lo escuchen los apologistas romanistas, porque es muy importante lo que dice este autor que es ultracatólico. Fue su sucesor, el sucesor de este papa que muere, Clemente VIII, dice Paulo V, quien obró de acuerdo con los consejos, del cardenal Bellarmino, que le decía que no se metiera en esta disputa teológica. ¿Qué hizo este papa? Disolvió la congregación de cardenales que se había reunido para estudiar el tema y prohibió que ninguno de los partidos acusara al otro de herejía. Por lo demás, en las escuelas podían exponerse ambos sistemas, mientras el magisterio de la Iglesia no adoptara una decisión. La controversia terminó así, sin llegar a un resultado. Pero eso no quiere decir que fuera infructuosa, incluso prescindiendo de los estímulos que aportó a la teología científica. Por medio de un impresionante ejemplo se había demostrado que la coexistencia de sistemas de interpretación divergentes no significa necesariamente un peligro para el dogma. Se lo repito para que lo entiendan bien los apologistas romanistas que acusan a nosotros los protestantes de tener dos sistemas interpretativos o dos interpretaciones, como por ejemplo el calvinismo, el arminianismo, o tres si quieren, el arminianismo, el calvinismo y el molinismo. Dice, por medio de un impresionante ejemplo se había demostrado que la coexistencia de sistemas de interpretación divergentes no significa necesariamente un peligro para el dogma. Tales discrepancias no son deseables, es cierto, más valdría la plena verdad que las más sutiles hipótesis, pero dado que todo conocimiento humano, y por tanto también el teológico, es siempre incompleto e imperfecto, resulta muy conveniente conocer los límites que separan de la especulación humana las verdades seguras de la fe. De este modo la teología obtiene aquella libertad de trabajo que, como ciencia, necesita. En la misma Iglesia Católica Romana hay dos interpretaciones distintas que coexisten hasta hoy porque el magisterio de la Iglesia nunca se atrevió a definirse por uno o por otro. Los dos sistemas son opuestos. Uno es el jesuita molinista y otro es el dominico de Báñez. Dos sistemas interpretativos distintos, opuestos acerca de la gracia, la predestinación y el libre albedrío, conocido como la disputa de auxilis. Los dos coexisten hasta hoy. Son dos sistemas interpretativos distintos y los dos coexisten dentro de la Iglesia Católica Romana. Así que es posible tener dos interpretaciones distintas, teniendo un solo magisterio, como se jactan ellos, teniendo una sola escritura y una sola tradición. Sin embargo, no llegan a una conclusión unánime, sino que hay dos interpretaciones de esta doctrina. Así que, ¿por qué nos acusan a nosotros, los protestantes, de tener también entre nosotros discrepancias entre calvinistas, entre arminianos y entre molinistas? Bueno, mis amigos y hermanos, espero que hayan disfrutado de este vídeo, que les haya sido útil. Si te gustó, dale like, ayúdanos de esa manera. También suscribiéndote y activando la campanita para que no perderte ninguno de nuestros vídeos. Y si te gustó, pues te espero aquí, en nuestro próximo viaje por la historia de la Iglesia.